Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a seguir con el tema de la instrumentación y con lo que estáis viendo en pantalla, con las medidas de presión. ¿Vale? En esta ocasión vamos a dividir el vídeo en varias partes debido a la extensión del tema y los temas que vamos a tratar van a ser los que estáis viendo ahora mismo. Vamos a empezar con lo que es la presión, la medida de presión, las unidades, en qué se mide la presión, cuando vamos viendo los diferentes elementos, los diferentes aparatos de medida en una industria, pues no todos tienen por qué marcar las mismas unidades, ni referirse a las mismas unidades, y tenemos que tener pues más o menos 3 o 4 unidades básicas bien claras en cuanto a sus equivalentes. Pasamos luego a los tipos de medidores de presión, centrándonos en manómetros, por ejemplo, y pasamos luego a presostatos, detección de presión, para acabar con los transductores electrónicos de presión, que son los que actualmente más extendidos están en el entorno industrial. Y ya sin perder más tiempo, pues ya empezamos con lo que es la presión. Pensar que en cualquier industria, en cualquier proceso industrial, lo que vamos a tener seguramente en una parte u otra del proceso van a ser líquidos o gases, y para la medida de estos líquidos o gases se utiliza mucho precisamente la medida de presión, pero no solo para medir la presión en un punto del proceso, sino que además en el caso de medir presiones diferenciales, que las veremos un poquitín más adelante en el vídeo, pues gracias a conceptos como el de la presión hidrostática o la relación entre presión diferencial y caudal, pues podemos medir esas variables, otras variables, de manera indirecta, como pueden ser el nivel que hay en un tanque o el caudal que circula por una tubería, por ejemplo. En cualquier caso, y dando pie al tema de las unidades, tenemos que tener claro que la presión es una fuerza que se ejerce sobre una superficie, ¿vale? Dicho así, puede que no nos diga gran cosa esta definición de presión. Sin embargo, como os decía, nos da pie a conocer en qué unidades se va a medir, puesto que las unidades tienen que ser el resultado de una fuerza partido por una superficie, ¿vale? En el sistema internacional, como os marca la línea de abajo de esta diapositiva, pues es el pascal la unidad del sistema internacional. Por lo tanto, si es del sistema internacional y tiene que ser una fuerza partido por una superficie, pues un pascal será un newton partido por un metro cuadrado, ¿vale? ¿Qué aplicaciones vamos a encontrar cuando medamos presión, además de la propia aplicación de medir presión en un punto del proceso, como puede ser el caso de un manómetro o un transmisor de presión en un punto? Pues podemos medir presión diferencial. La presión diferencial tiene muchas aplicaciones. Cuando medimos presión diferencial, al final lo que estamos midiendo son caídas de presión. Y si estamos hablando de un filtro, por ejemplo, que hay en aspiración de una bomba, por ejemplo, pues podemos saber el nivel de colmatación que tiene ese filtro, el nivel de suciedad. Podemos medir caudales gracias a la medida de presión diferencial, podemos tener medidas de nivel, etcétera, etcétera, ¿vale? Como pone un poquitín más abajo, medir niveles, medir caudales de fluidos. De manera indirecta y dentro de un sistema de medida un pelín más complejo, pues podemos medir densidades o compensar medidas de niveles. Por ejemplo, en un calderín, medidas de niveles y caudales. Este es el caso del control a 3 elementos de medida del sistema de alimentación, de agua de alimentación de una caldera en una central térmica, por ejemplo. Como es el caso que pone ahí, de calderín, y en la fase de agua-vapor, pues estamos midiendo ahí una presión diferencial para saber el tanque y en función de la demanda, pues podemos adelantarnos a falsos niveles que se producen. Bueno, esto lo explicaré en otro vídeo, este tema, pero bueno, pensar en que otra de las aplicaciones va a ser la compensación de medidas de niveles y caudales. ¿Qué tipos de presión podemos encontrar? Pues fijaos, si dependiendo de dónde tomemos la referencia de presión, pues podemos tener una presión que se llama absoluta. La presión absoluta es la que empieza en el cero absoluto de presión, ¿vale? El origen, la referencia para medir esta presión absoluta es la ausencia total de presión. Es lo que tendríamos en el espacio, por ejemplo, en el vacío absoluto, ¿vale? Empezaríamos en cero.
La presión atmosférica, a pesar de que hay diferencias dependiendo de la altura a la que nos encontremos, condiciones climatológicas y demás, se toma como referencia 1 kilo, ¿vale? Para la presión atmosférica. Y si empezamos a medir desde esa referencia, tendremos una medida de presión relativa. De tal manera que si os fijáis en el ejemplo, si medimos con un medidor de presión absoluta, la presión hasta el nivel marcado en rojo es de 4 kilos, puesto que empezamos desde el cero. Mientras que si es relativa o manométrica, que también se llama la presión relativa manométrica, puesto que la mayoría de los manómetros miden presiones relativas, pues mediría 3 kilos un manómetro, ¿de acuerdo? A partir de ahí, pues bueno, todo lo que esté por debajo de la presión atmosférica serían presiones de vacío, presiones que tomaremos como negativas, puesto que nuestra referencia va a ser la presión atmosférica en la mayor parte de los casos, ¿vale? Y luego, presión absoluta, bueno, de hasta 0,5, mientras que sería menos 0,5 un vacío, si empezáramos desde el 0 sería de 0,5. Y una presión diferencial, pues sería eso, medir en 2 puntos de la diferente presión la diferencia de presiones entre ambos puntos, ¿vale? Eso es la presión diferencial. Bueno, pues ahí tenéis un poco todos los tipos de presión, ¿vale? Nos dice ahí que todos los instrumentos miden presión diferencial entre 2 tomas. Todos los instrumentos se entiende que miden presión diferencial. Los de presión absoluta pues tienen una toma sellada al vacío para empezar en el cero absoluto de presión. Los de presión relativa pues tienen una toma al aire, a la presión atmosférica, para tomar esa referencia como nuestro cero. Los de vacío tienen una toma a la atmósfera, la de alta, cambian las tomas, y los de presión diferencial usan las 2 tomas sobre el proceso. ¿De acuerdo? Pero siempre está hablando en esta diapositiva, aunque no lo especifique muy bien, de transmisores de presión diferencial y cómo medir los diferentes tipos de presión con ese tipo de transmisores. Ahí tenéis un transmisor de presión diferencial con las 2 tomas, a ver si las puedo señalar. Es la toma de alta, la que pone un más, y la toma de baja, la que pone un menos. Y la manera de medir los diferentes tipos de presión es, si voy a medir una medida de presión absoluta, una de las 2 tomas, la de baja, la sello al vacío. Y la otra, pues mido la presión que hay en el proceso. ¿De acuerdo? Esto tiene un pequeño problema, están muy limitados en esta forma de funcionar, puesto que las presiones que pueden medir normalmente, el rango de utilización de estos aparatos es de milibares, hasta 600, 700 milibares normalmente, aunque hay más modelos que admiten más presión, pero normalmente estamos limitados, es decir, las presiones son bajas presiones, lo que puedo medir. Si estoy midiendo presiones absolutas. Con presiones relativas me pasa lo mismo, lo que pasa que el cero lo tendría en la presión atmosférica, de ahí que la toma de baja la deje a la atmósfera, ¿vale? Y la otra como toma de presión, la de alta. Para medida de vacíos se intercambian las tomas, pero por una sencilla razón, porque si va a medir vacíos y quiero que me aparezca como un vacío positivo, cambio las 2 tomas para que la toma de presión, que va a ser un vacío, sea la de baja, si os fijáis, ¿vale? Y que me mida siempre en positivo. Voy a estar siempre por debajo de la presión atmosférica en esta toma. Y la presión diferencial, pues nada, las 2 tomas de presión, ¿vale? Al proceso. Puede ser a ambos lados de una placa de orificio, por ejemplo, o similar. Un concepto importante a la hora de medir niveles es el concepto de presión hidrostática, y aunque este no es el tema de medidas de nivel, pues sí que va a tener mucho que ver la medida de nivel con el concepto de presión hidrostática. Medida de nivel se entiende como un transmisor de presión diferencial. Pensar en un tanque, como el que veis ahí en la presentación, pone que es de Jetta 1. El Jetta 1 es un queroseno, es un queroseno, un combustible de aviación. Pensar que es un aceite, si os es más sencillo de visualizar. Y dentro de ese aceite hay 2 puntos, el A y el B. ¿Cuál de ellos estará a mayor presión? Hombre, todos habréis dicho, o casi todos, que estará sometido a mayor presión el B, ¿verdad? Luego podemos llegar a una conclusión.
porque tiene más columna de aceite, en este caso encima, pesa más, ¿no?, lo que tiene encima. Luego podemos llegar a una conclusión, y es que la presión hidrostática va a depender de la altura, por una parte. Pero claro, ahora os pongo un tanque de agua que está exactamente a la misma altura que el de aceite, el de Jetta 1, y voy a poner los dos puntos, el B y el C, vamos a suponer que están exactamente a la misma altura. ¿Cuál de los dos estará sometido a mayor presión? Diréis, bueno, no sé si pesa más el aceite o el agua, ¿no? No sé si pesa más este queroseno o el agua. Bueno, pues la densidad del agua es mayor, ¿vale? La del queroseno más o menos anda rondando, depende de la temperatura, pero anda rondando los 700 kilos metro cúbico, mientras que la del agua es de 1000 kilos metro cúbico. Entonces, podremos llegar a una conclusión que el C está sometido a mayor presión. ¿Por qué? Porque la columna, a pesar de ser la misma longitud, la misma altura de columna de líquido la que tiene encima, el agua pesa más que el aceite y por lo tanto ejerce mayor presión sobre el punto C. Luego podemos llegar a la segunda conclusión, y es que la presión hidrostática no solo depende de la altura, de la profundidad a la que esté el punto, sino que también depende de lo que pese lo que tenga encima. ¿Vale? Lo que llamamos peso específico. Y el peso específico va a depender de dos factores. Uno de ellos es la densidad. Y como es un peso, pues la densidad tendré que multiplicarla por la gravedad. ¿De acuerdo? Y de esa manera tengo el peso específico del producto que tenga encima, ¿vale? De la columna de líquido. Pues si llego a esa conclusión ya de una manera, si visualizamos todos estos conceptos, podremos llegar a la expresión matemática que defina esto. Y fijaos que nos pone aquí que el peso, la presión en pascales, depende de la densidad del líquido que tenga encima el punto, de la gravedad, que esto es una constante, y de la altura del líquido que tenga encima. ¿Vale? O lo que es lo mismo, la densidad por la gravedad es lo que se llama peso específico. Por lo tanto, tengo ahí una definición de presión hidrostática. ¿De acuerdo? Si con un transmisor de presión diferencial mido entre dos puntos, uno que sea con una presión más o menos constante, como puede ser la atmosférica, y otro en el nivel mínimo que yo quiera medir, pues podré saber el nivel de líquido. ¿Vale? Porque si uno es constante y el otro depende del peso específico, que más o menos se puede compensar las diferencias de peso específico o de densidad con respecto a la temperatura, eso es compensable, y la única variable que no vamos a conocer es la altura. Por lo tanto, esa altura va a definir el nivel del tanque. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tenéis un poco los datos de la densidad del agua y del queroseno, y un poco algunas conversiones, como que 10 metros de columna de agua es un bar, o un kilo más o menos, un kilo centímetro cuadrado. Un centímetro de columna de agua es un milibar, ¿vale? La presión atmosférica, ya sabemos, ya sé que puede parecer una tontería el explicar lo que es la presión atmosférica, pero fijaos que esto va a tener mucha relevancia, o el concepto que voy a explicar ahora, y casi con esto y las unidades acabo este primer vídeo, es muy importante, por ejemplo, para entender lo que puede pasar en la aspiración de una bomba. Y por lo que tenemos presostatos de baja presión que protegen a las bombas centrífugas en los procesos industriales. Fijaos, la presión atmosférica, igual que teníamos los puntos en los tanques con una columna de líquido encima, pues la presión atmosférica será la presión que ejerce una columna de aire sobre nosotros. ¿Vale? Sobre nosotros, sobre cualquier cuerpo que haya sobre la Tierra. Va a depender de la altura y de las condiciones climatológicas, lo que conocemos como altas y bajas presiones, anticiclones y borrascas. Bueno, pues, y de la altura, y esto tiene mucho que ver con las bombas, parece una tontería, pues tiene mucho que ver con las bombas. Fijaos que a medida que un líquido es sometido a menor presión atmosférica, tarda menos en hervir, está más libre.
digámoslo así. Necesita calentarse menos, coger menos temperatura para hervir. Por poner un ejemplo, el agua más o menos a nivel del mar hierve a unos 100 grados centígrados, ¿no? A medida que subimos, imaginaros que subimos al Everest, pues ese mismo agua va a hervir a menos temperatura, pongamos, exagerando un poco, a 70 grados, ¿vale? 70 grados. Entonces, claro, es por lo que los montañeros llevan ollas a presión. Cuando van a alta montaña llevan ollas a presión precisamente porque el agua les va a hervir a menor temperatura y no van a poder cocer los alimentos, no van a poder cocinarlos. Entonces, si tenemos claro que si desciende la presión lo suficiente a la misma temperatura, un mismo líquido puede hervir, puede formarse gas, si bajamos lo suficiente la presión, pues esto puede ser un problema en aspiración de bomba. Si en aspiración de bomba baja demasiado la presión, parte del líquido que entra a la bomba se puede convertir en gas. Y a una bomba, si le entra gas en vez de líquido, pues va a tener problemas, porque ese gas está formado debido a una bajada de presión, pero en cuanto entra a la bomba, la presión se recupera. La bomba es precisamente, o sirve precisamente para elevar la presión. Por lo tanto, ese gas que entra al cuerpo de la bomba, en cuanto es sometido a un poco de presión, se vuelve a transformar en líquido. Y como sabemos, el estado gaseoso es el que más energía lleva, el estado más energético. Por lo tanto, cuando se vuelve a condensar, debido a que se recupera la presión, se libera una parte de energía. Y esa energía se libera en forma de presión. Por lo tanto, en el rodete de la bomba se van a producir golpes de presión, que van a destrozar ese rodete en poco tiempo, ¿vale? Bueno, a este fenómeno se le conoce como cavitación. Y para que no se produzca la cavitación en una bomba centrífuga es por lo que se colocan presostatos en la aspiración de las bombas para ir vigilando que no se produzca una bajada de presión lo suficientemente grande como para que el líquido que circula por la tubería comience a hervir, ¿vale? Comienza a hervir, se convierta en gas. Bueno, por lo tanto, a pesar de que haya variaciones de presión atmosférica, por convenio se toma que la presión atmosférica es una atmósfera 101.300 pascales o 101 kilopascales, 750 milímetros de mercurio, un bar o 1000 milibares. ¿De acuerdo? Y fijaos, ¿qué es la pérdida de carga o caída de presión? Cuando hablamos en electricidad, vemos que hay resistencias y que hay caídas de tensión, pero cuando hablamos de líquidos, de fluidos que circulan por unas tuberías, a medida que el fluido va circulando por la tubería, va sufriendo rozamientos, ya no solo con las paredes de la tubería, sino con el propio fluido, unas moléculas con las otras. Y esto le hace perder energía al fluido. Y como la presión es una forma de energía más, es por lo que se pierde energía en forma de presión, ¿vale? Y se producen lo que se llaman caídas de presión. Por eso en un oleoducto, por ejemplo, se necesitan estaciones intermedias de bombeo para volver a elevar la presión. Por lo tanto, a lo largo de la tubería se va produciendo un descenso de la presión del líquido. Un líquido en movimiento pues, va a presentar un rozamiento y ese rozamiento va a provocar calor. Se desprende calor, lo que se traduce en una pérdida de carga o caída de presión. Y depende de pues, la longitud de la tubería. Cuanto más longitud de tubería, más caída de presión. De la sección de la tubería, para el mismo caudal, cuanto mayor sea la sección de la tubería, más holgado puede ir el fluido, menos rozamientos va a presentar. Por lo tanto, menos caída de presión tendrá, ¿vale? No hablo del nivel de presión de la tubería, del líquido en la tubería, sino que a lo largo de un recorrido pierda una cantidad de presión u otra, ¿vale? El caudal. Si aumentamos el caudal, habrá más rozamientos, habrá más moléculas que rocen unas con otras y, por lo tanto, tendré mayor pérdida de carga o o caída de presión, ¿vale? Y la viscosidad. La viscosidad, por ejemplo, el fuel es un caso muy típico. Cuanto más viscoso sea un fluido,
mayores rozamientos y mayor pérdida de carga. Y entonces el fuel, por ejemplo, para poder moverlo con las bombas centrífugas, igual que otros líquidos, pues es por lo que se le tiene que calentar a una temperatura para bajarle la viscosidad. Y por lo tanto, la temperatura va a tener que ver con ese tema de la viscosidad. Y algo que vamos a utilizar bastante para medidas es esto que veis ahí, un estrechamiento. ¿Vale? Pensar que hay un caudal constante y el fluido circula de izquierda a derecha. ¿Vale? Por lo tanto, según el teorema de Bernoulli, en el estrechamiento, para conservar la cantidad de energía, pues tiene que aumentar la velocidad y descender la presión. Pensar que la energía total que tiene el líquido, pues se puede dividir en 3 tipos de energía. Una que depende de la presión, una que depende de la velocidad, la que conocemos como energía cinética, y otra que depende de la altura, ¿vale? Que es la energía potencial. Pensemos que tomemos un punto que vaya siempre a la misma altura, así lo vamos a simplificar un poco porque quitamos la energía potencial de la ecuación, ¿vale? Entonces, suponiendo eso, cuando llega un estrechamiento, para que se mantenga el caudal constante, digamos que el fluido tiene que circular mucho más rápido, ¿vale? Para que pase la misma cantidad en la unidad de tiempo. Si aumenta la energía cinética, la velocidad, tiene que descender la presión necesariamente, ¿vale? Y esto es lo que vamos a aprovechar para crear vacíos, por ejemplo. Imaginaros un sistema contra incendios. Si yo quiero mezclar en una cantidad fija con el agua que circula en el agua que circula por la tubería principal el espumógeno, pues podré tener un Venturi, que es así, ese montaje que veis ahora mismo en pantalla, con este tubito en el estrechamiento, pues es un Venturi. El estrechamiento en sí viene definido el comportamiento por Bernoulli, pero cuando hacemos el montaje de su amigo Venturi, que fue el que hizo el dinero con todo esto, pues tenemos un sistema de inyección de un fluido aprovechando el movimiento de otro. Por ejemplo, cualquier mezcla de aire con combustible, por ejemplo, un carburador de un coche, funciona así, ¿de acuerdo? Bueno, pues pensar en esto, que siempre que tengamos un estrechamiento en una tubería, pues vamos a tener un descenso de presión, una caída de presión y un aumento de velocidad. Pasado el estrechamiento, recupera parte de la presión, casi toda, pero no toda, siempre hay caídas de presión, porque el líquido, para que se mueva de izquierda a derecha, tiene que ir de zonas de más energía a zonas de menos energía, y si no, no se mueve, ¿vale? Por último, voy a pasar esta rápido y os voy a mostrar esta y termino con las unidades de presión, las equivalencias. Pensar en que las 4 unidades o las 5 unidades que podemos encontrar en un proceso industrial de manera más habitual son las que veis ahí. Los bares, los kilos centímetro cuadrado, los PSI, los centímetros de columna de mercurio y los kilopascales, dependiendo del nivel de presión que se presente en el proceso. Entonces, para saber las equivalencias entre unas y otras, pues tenemos esta tabla. Si queréis pausar el vídeo y la miráis y la consultáis. Pero bueno, yo voy a ir a lo general, es decir, no voy a decir que un bar son 1,019 kilos centímetro cuadrado, sino que, bueno, vamos a aproximar, a redondear y no me voy a equivocar prácticamente en nada. Si digo que un bar es 1 kilo, pues no me estaré equivocando prácticamente en nada. Son 14,5 PSI. Los PSI son libras por pulgada al cuadrado. Pound square inches. ¿De acuerdo? Libras por pulgada al cuadrado. Otra vez, fijaros, una fuerza partido por una superficie. Y esto lo mismo. Son 76 centímetros de columna de mercurio. Esta unidad de los 76 centímetros o los centímetros de columna de mercurio se utiliza en procesos industriales, sobre todo para medida de vacíos, ¿vale? Y bueno, tengo en el sistema internacional
bueno, en un múltiplo del sistema internacional, que un bar son 100 kilopascales, ¿vale? En vez de 101.300, o 101,3, pues redondeamos a 100, ¿vale? Y no nos equivocamos prácticamente en nada. Esto es necesario que lo sepáis y lo tengáis en cuenta, ¿vale? Bueno, con esto termino este vídeo, ya con 25 minutos me estoy pasando del tiempo estipulado y continuamos en el próximo vídeo con más cosas de presión, de medidas de presión. Venga, un saludo a todos, hasta pronto.